Entonces muchas veces veremos que hay personas que duermen pues boca arriba, otras que tienen que dormir boca abajo con las piernas extendidas y los brazos extendidos, otros apoyándose sobre el lado derecho, sobre el hígado, y hay otras personas que eso no lo pueden aguantar y tienen que estar recostados sobre el lado izquierdo o con una pierna derecha pues apretándose este bajo vientre y así sucesivamente. Pues todas esas pequeñas cosas evidentemente pues ya nos van a informar. Bueno, a los pacientes no vamos a ir a pedir permiso al marido o a la mujer según se trate. Oiga, déjeme usted a ver si puedo ver a su marido cómo duerme, o a ver a su señora a ver cómo está durmiendo, pues para tener más información. Eso ya es un poco exagerado, ¿no? Pero que evidentemente las formas que da el cuerpo, los matices tanto de color como ese timbre de la voz, como esos rasgos de la cara, esa postura muy determinada, o cómo reacciona ante cualquier situación, digamos, inesperada, pues eso ya nos informa de cómo está, cómo puede reaccionar y, por supuesto, su grado más o menos, en plan groseramente, de cómo está su salud, el estado de sus órganos interiores, ¿no? Entonces, como decíamos, bueno, como el tema de la voz, hombre, si hay cualquier problema físico, pues tenemos unos nodulitos en una cuerda vocal, o tenemos cualquier problema físico en el aparato de la laringe, pues evidentemente va a distorsionar esa voz, eso está claro, pero sin que haya esos trastornos evidentes físicos o anatómicos, pues eso va a ser importante, como esos tonos van a ir cambiando, ¿no? Y por eso digo que, bueno, escuchar, quiero decir, no oír, ¿no? Oír, podemos oír cualquier cosa y no enterarnos de absolutamente nada, pero ya escuchar, esa palabra que viene como de auscultar, digamos, lo que se nos está hablando, esa auscultación con muchísima concentración, por supuesto que ya nos va a decir mucho sobre la calidad de vida, independientemente del mensaje apalabrado que nos están diciendo, y con eso, por supuesto, que con esa vibración, con ese tono, o más bien metálico, o más bien madera, digamos así, pues vamos a entender, por supuesto, al cuerpo entero, en el sentido de la Trinidad, ¿no? En el sentido de las tres facetas, ¿no? En el sentido emocional, en el sentido físico y en el sentido mental. Entonces, una cosa, como decíamos, que no es cuestión de, muchas veces, de solamente por el trastorno de esa voz vamos a tener que fijarnos en esta garganta, ¿no? Porque muchas veces cuando hablábamos sobre esa emisión de los ruidos, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de esos ronquidos cuando dormimos, no es cuestión de estar ofuscados, para ver estos problemas exclusivamente en la garganta y poner allí 50.000 aparatitos y lo que todos queramos, sino que en ese sentido, como cuando hablábamos de este árbol, ¿no? Que cuando arriba, a poco que da el viento, esta copa del árbol se está moviendo con demasía, tampoco tenemos que estar fijándonos en cómo está la copa del árbol, o si se caen muchas hojas, o si se están secando muchas hojas aquí, sino que seguramente el problema va a venir aquí. Por eso siempre decíamos que los problemas de la parte superior siempre tendrían que tener su origen, siempre tienen el origen en la parte inferior. Y cuando hablábamos que una persona tiene su voz, digamos, natural, como mínimo, tiene su vientre, o los órganos de vientre inferior y vientre medio, pues, digamos, en una situación más o menos sana, ¿no? Entonces, automáticamente hay cualquier trastorno de la voz en ese sentido, pues tonificar precisamente de entrada, pues esos órganos, digamos, más inferiores. Y también decíamos que nunca hay una enfermedad, nunca, que de la parte superior, digamos, de la cabeza, que venga por frío, sino que, y tampoco había ninguna enfermedad en el vientre o en la parte inferior, en el vientre, digamos, que venga por calor, sino que normalmente es por esa inversión
de la temperatura o de la energía, que evidentemente, bueno, si aquí tenemos muchísimo calor, pues eso va a haber una deshidratación, etcétera, etcétera, y físicamente hasta que haya una degeneración del tejido que ya nos evidencie pues una patología o en laringe a base de nódulos, unas inflamaciones, hasta un cáncer en ese sentido, ¿no? Pero que antes de llegar a esas cosas, como te decía o como te repetía, que muchas veces cuando, querido Íñigo, que cuando te decía, bueno, es que a mí me preocupa más que todo tu estado en general, pues a mí me ha dado pues digamos, la manía de verte esta manchita roja que tienes aquí en el maxilar inferior, y evidentemente a mí ese pequeño dato, al igual que el cambio de esa pequeña tonalidad en tu voz, y es por lo que te estoy hablando de esta manera, yo tengo esta manía y muchas veces las palabras que yo te emito, pues muchas veces me las oyes, pero por supuesto que no me las escuchas, porque parece ser que yo soy la persona que tiene más interés que nadie, más interés que incluso tú que estás enfermo, que cuando se te dicen unas cosas, eso ya intentamos no quitar el estado, digamos, morboso que tienes en esta actualidad. Eso a mí quizá no me interesa demasiado, digamos, de una forma verdaderamente importante, sino que quizá lo que te intento decir es que esto ya no puede subir un escalerón más e incluso llegar más adelante, porque entonces ya no hablaríamos de un trastorno funcional, sino que ya los problemas serían mucho más evidentes y muchos más difíciles de curar, en el sentido de que ya sabes que por estos pequeños conceptos y estos pequeños matices, esta forma de hablar es mucho más preventiva que lo que puede ser de una forma curativa. Entonces es importante, y por eso te digo que no oigas, sino que escuches, que aunque no interpretes tu tono de la voz, pues quizá haya alguien que te intente ayudar en ese sentido, porque sencillamente ya sabe cómo está tu estado general, sencillamente pues con esos pequeños detalles de la voz, de la mancha aquí, del colorido por acá, o de la forma en que tengas de sentarte, o incluso pues tu pequeño cambio o gusto por una alimentación muy determinada, ¿no? Hombre, pero tampoco es como si te estuviese haciendo, me da la sensación quizá, que te esté haciendo responsable porque solamente me estoy dando cuenta o estoy hablando sobre la forma en que tú emites tu voz, pero también como ese sonido. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Que al igual que eres capaz de emitir algo, también eres capaz de recibir algo. Entonces estamos hablando ahora del ambiente que te rodea a ti o que nos rodea a cualquier persona. Y me voy a explicar. Es verdaderamente importante, pero eso tiene mucha importancia, el que lo que estás escuchando la mayor parte del tiempo a lo largo del día, respecto pues a tu actividad. Por ejemplo, una persona que esté trabajando en un taller, que esté con las chapas del automóvil, ¿no? O esté tocando automóviles, arreglando automóviles, las chapas y los motores y esas cosas, ¿no? Quiere decir que en ese sentido, pues está todo el día pues tocando metal. Entonces, evidentemente, pues bueno, pues le gusta eso a esta persona, ese es su ambiente, y está escuchando pues todo el día sonidos que pues de una característica con un timbre muy agudo, digamos. Entonces, ¿qué sería bueno? Pues bueno, pues en su casa es posible pues que tenga pues que le siga gustando todo ese metal y tenga sus buenas lamparitas de metal y sus ventanas de metal y yo qué sé, y sillas de metal o incluso un televisor de metal, en fin, o le guste mucho la electrónica y tenga muchos aparatos de música, todo con metal. Entonces, en ese sentido hay que respetar su gusto quizá, ¿no? Por supuesto que sí, y tu gusto hay que respetarlo, pero quizá sería una forma de armonizar, armonizar toda esa energía y toda esa sensación, incluso, o ayudar incluso esa voz, que no es que ayudes a esa voz, sino que vas a ayudar a la energía de tu propio cuerpo armónicamente, pues poniendo, digamos, unos muebles clásicos de madera,
pues para intentar que la cosa ya no sea tan sumamente aguda, sino que sea un poquito más grave, ¿no? Y entonces armonizar un poco los sonidos que estás escuchando continuamente, ¿no? O al contrario, pues tú imagínate que eres carpintero, entonces estás todo el día pues con madera, ¿no? Y el sonido que tú estás escuchando prácticamente está relacionado con el asunto de madera. Entonces, evidentemente, pues si tú en tu casa pues tienes unas preciosas cortinas con aparadores de madera, tu sofá de madera, tu buena mesa clásica de madera, tu televisor forrado con esa madera, perchas de madera, pues quizá sería bueno para ti, para armonizar en ese sentido, pues poner alguna, pues yo qué sé, una buena mesa metálica, también muy bonita, pues alguna lámpara con madera, digo, con metal, digamos, para romper precisamente, para equilibrar, ¿no? Entonces, bueno, sin perder tu gusto, y quizá si vas armonizando en ese sentido, pues quizá tu voz o la respuesta o el juicio final por un solo dato, pues quizá esté en ese sentido pues toda tu situación un poco más armonizada, ¿no? Es como si todo el día escuchando tin, 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 con ese tintineo, luego pues escuchar un poco, una cosa un poco más suave. Quizá pues es como si, como decíamos, llegas a tu casa y el descanso del guerrero, ¿no? Parece ser que hay la constitución o tu cuerpo ya descansa y no degenera de una forma tan rápida, entonces evidentemente ya te darás cuenta cómo eso es importante. Entonces no solamente tenemos que pensar en lo que, y con esto ya terminamos, no solamente pensamos en la voz que emitimos con ese timbre y esa voz, sino también hay que pensar lo que estamos recibiendo a lo largo de todo el día. Entonces, entre ambas cosas, pues quizá se vaya equilibrando de acuerdo pues a nuestras actividades, y luego lógicamente pues en casa cuando estamos descansando pues quizá un poco completar o armonizar más bien esa clase de sonidos, ¿no? Bueno, entonces espero que me hayas entendido y te doy muchísimas gracias por la atención que me has prestado, ya con este pequeño explicación sobre la voz, que no es otra cosa que un dato más por la que podemos escuchar precisamente pues el estado de un cuerpo, pues, o de la salud de una persona. Con que ya solamente me queda, repito, darte las gracias y despedirme de ti o de cualquiera, pues hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.